Radio Atenas presenta el espacio de entrevistas políticas. A continuación, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, candidato a la reelección a la misma dignidad por Centro Democrático Lista 1. Bienvenido, asambleísta, adelante con su exposición. Con Correa teníamos trabajo, con Correa teníamos ingreso, con la Revolución Ciudadana teníamos estabilidad económica, teníamos estabilidad política. Es decir, el Ecuador en 10 años logró sacar a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Esas son acciones contundentes, acciones prácticas, veraces de lo que significa la implementación de un modelo progresista, una economía social, no una economía de mercado. El ser humano sobre el capital. Las políticas que se orienten tienen que preservar precisamente el empleo, las condiciones de salud, las condiciones de educación. Esa fue la política que llevó adelante la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Llegó el gobierno de Moreno y lamentablemente deterioró todas esas condiciones. Menos educación, menos salud, tanto es así que los hospitales están colapsados, menos desarrollo, no hay carreteras, no hay hospitales, y por el otro lado, la deuda se ha duplicado, la deuda externa. Entonces, ¿cómo entiendes, Steven, que en 3 años la deuda ecuatoriana se duplicó? Si antes estábamos en el 27% de deuda PIB, hoy tenemos sobre el 50% de deuda PIB. Pero ¿dónde están las carreteras? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las escuelas? Exacto. Es la que la gente se pregunta. Se está incrementando una deuda sin presenciar obras prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la economía? El gobierno se está endeudando y resulta que esos dólares se están fugando de la economía. ¿Por qué? Porque no... la economía tiene 2 motores, Steven. El primer motor es el motor de lo público, la obra pública, el gasto público en maestros, en hospitales, en enfermeras. Eso en la Revolución Ciudadana era cerca de 15.000 millones de dólares al año. Y resulta que ahora se redujo a la mitad, cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares de gasto público. Entonces, un motor de la economía, que es el motor de lo público, está parado. Y el otro motor, que es el motor de lo privado, lamentablemente también no ha hecho su contraparte de poder generar nuevas inversiones. Y por lo tanto tenemos parado toda la economía. Se paró el motor de lo público y también se paró luego el motor de lo privado. Entonces eso es lo que quizás nos preocupa sobremanera, y la única forma de solucionar eso se necesita a través de un experto, de un economista. Y por eso nosotros hemos escogido el perfil de Andrés Arauz, que es un economista, que es un doctor en economía, es una joven profesora. ¿Qué es la mejor propuesta para el país? Yo creo que es la mejor propuesta que tienes en el escenario político electoral. Estamos a 8 meses de ir a una elección. En el otro lado le tienes al banquero Lasso. Si alguien se ha beneficiado, mientras a todos hemos bajado nuestros ingresos, nos han quitado parte de nuestros salarios, se nos ha despedido tanto en el sector público y en el sector privado. Todos hemos perdido en estos últimos 3 años, menos un sector no ha perdido. ¿Sabes qué sector es el que no ha perdido? La banca. Los banqueros no te han perdonado $0.5 de interés. Todos hemos perdido por la pandemia, por lo que sea. Los únicos que no han perdido en esta difícil situación económica han sido los banqueros. Y resulta que hoy tienes un candidato que ha gobernado con Moreno los últimos 3 años, y hoy está también de candidato, que es el señor Lasso, que representa a la banca, los intereses económicos. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos 2 opciones, no hay más. O continuamos con 4 años más de lo mismo, 4 años más de gobierno del señor Lasso, o regresamos a lo que fue la Revolución Ciudadana, a lo que fue un proyecto que enrumbado para la gente, para poder sacar adelante al país con carreteras, con hospitales, con la mejora sistemática de lo público. O seguimos 4 años de lo mismo que hemos tenido con este señor Moreno. No hay otra opción. O sea, yo no veo ninguna otras opciones reales en términos electorales. No veo ninguna otra opción. Hay un candidato de Pachacuti, cuya experiencia ya la hemos vivido en el Azuay. Quizás los azuayos sabemos qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho el señor Carlos Pérez Guastambel. Y al menos en el ámbito de la provincia no hemos visto ningún avance. Yo acabo de venir por la carretera que viene desde Yacudel, desde La Cría hasta Santa Isabel, desde Oña. Acabo de venir.
y no tienes idea cómo está esa carretera. Un tramo lo están arreglando, pero la mayor parte de la vía sigue siendo de tierra, polvo y una vía prácticamente Un deterioro total. deteriorada totalmente. Entonces, ese es el resultado del gobierno del señor Carlos Pérez Guastambel. Entonces, tampoco es una opción. Ya lo hemos visto en la prefectura, creo que lo utilizó como una plataforma política, pero en la práctica yo no he visto que hayan mejorado las vías, yo no he visto que hayan mejorado el sistema de producción agrícola, pecuario, es decir, hay una serie de deficiencias también. Exactamente. Y ya que mencionó sobre los posibles, como dice el candidato que tienen ustedes, que son economistas, el cual, como dice, podría darle una nueva cara al Ecuador, esperemos que eso obviamente, como dice, decidirá la ciudadanía, decidirá el pueblo. Pero entonces quisiéramos también que nos comente cuáles son los candidatos a las elecciones de la Asamblea por el Azuay este 2021, que ya está más cerca que nada. Como sabrá, estamos a contados pasos de llegar este año y también a, como dice, a tratar de sacar adelante el Ecuador nuevamente. Gracias por la pregunta, nos permite dar a conocer quizás lo que para nosotros es fundamental en términos políticos y sobre todo que recoge las aspiraciones de la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente en este momento? Necesita personas con experiencia en lo público. Ya hemos pasado con gente que no ha tenido experiencia y no nos ha ido bien. Entonces necesita gente con experiencia en lo público, que sepa la administración pública, que sepa de administración pública, y más aún cuando se trata de temas de la asamblea, legislativos, que es bastante etéreo, no es muy cercano a los ciudadanos, porque la asamblea lo que se hace es leyes y se fiscaliza la labor del ejecutivo y de las otras funciones del Estado. Entonces necesita gente primero que tenga experiencia, que sea gente honrada, o sea, que no vayan a robar, a beneficiarse de lo público. Y eso nosotros, esos atributos lo tenemos en nuestra lista. Fíjate, después de todos los escándalos de corrupción de la Asamblea, que los diezmos, que los carnés de discapacidad, que el reparto de los hospitales, toda la corrupción de este gobierno, del gobierno de Moreno, también está en la Asamblea Nacional. Yo soy parte de esa Asamblea Nacional, pero yo no soy parte de la corrupción. A mí me han hecho un seguimiento al revés y al derecho, no han encontrado absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es conformar una lista de jóvenes. Eso es importante también porque vemos que hay una renovación. La edad promedio de nuestra lista de candidatos a la Asamblea por Centro Democrático Lista 1 no solo es J. Lloret, también están otros compañeros y compañeras cuyo rango de edad está en promedio en 34 años. Por ejemplo, tenemos a nuestra compañera candidata Andrea González, una joven mujer, arquitecta, diseñadora, profesional, que ha trabajado tanto en lo público como en lo privado. Tenemos también a nuestro compañero Manuel Alvarado, quien ya fue candidato a la prefectura de la SUAY hace unos 3 años atrás también. Él fue presidente de un gobierno parroquial, del gobierno parroquial de Checa en la ciudad de Cuenca, conoce de lo público, administrado lo público. Tenemos a la candidata quizás más joven de todas las listas, que es nuestra compañera Valeria Gómez, que ella es representante en cambio de uno de los cantones donde están nuestros artesanos, donde están esas hábiles manos de nuestros azuayos. Ella es ingeniera ambiental, está vinculada a los temas de medio ambiente, a los temas de esa agricultura sostenible, sustentable que se necesita en la provincia de La Azuay. Y le tenemos a nuestro compañero Renzo Gutiérrez, de acá de un cantón cercano, que es el cantón Camilo Ponce Enríquez, que también él, en cambio, fue un migrante que vivió muchos años en Estados Unidos. Cuando vio que el país cambió con la Revolución Ciudadana, regresó. Y regresó y pasó esos 10 años de la Revolución Ciudadana con nosotros, y hoy, lamentablemente, ve cómo se ha deteriorado nuevamente esas condiciones. Esos son nuestros 5 compañeros candidatos de la lista, por Centro Democrático, por el binomio de la Esperanza, por la lista 1, que estamos en este momento visitando nuestro cantón Santa Isabel. Exacto, entonces ellos son, se podría decir, en caso de ganar las bases, las cuales van a hacer la debida gestión, el debido seguimiento, se podría decir, para tratar de levantar al Ecuador, tratar de alzar un poco de esto que nos ha afectado, tanto en el como es lo político, como en la pandemia, que también se ha visto muy afectado el Ecuador, muy golpeado, como nos comenta, mucho desempleo, mucha caída, como dice, corrupción se ha presentado por un lado y otro. Entonces a mí me parece interesante las propuestas. Como dije, la audiencia es la que tiene la última palabra. Vamos a proceder con otra pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas electorales? Gracias. Sí, bueno, esa es la lista que nosotros hemos construido, digamos, una lista en la cual tiene un equilibrio entre hombres, mujeres,
gente joven, gente con experiencia, el promedio de edad de 34 años de la lista, gente de los distintos cantones, porque las realidades de Santa Isabel son distintas a las realidades de Chos de Leg o las de Sevilla del Oro. Entonces tenemos candidatos de la cuenca del Jubones, de Camilo Ponce Enríquez, de la cuenca del Paute, que está nuestro compañero Cristian Rivera, de la cuenca del Santa Bárbara, que está nuestra compañera Valeria Gómez. Es decir, hay una distribución equitativa de la provincia, hay variedad. Exacto. Y sobre todo hay honradez, son gente probada, honrada, tú no vas, y les invito, es más, vayan a la página de la función judicial, revisen si es que tienen algún juicio de alimentos, de lo que sea, para no llegar nuevamente a una asamblea con escándalos, alejado de la corrupción. Yo creo que eso es importante. Lo otro, ¿cuál es el escenario político electoral? Que nos hacía la pregunta Steven. Miren, yo veo un escenario en el cual los ciudadanos están contando las horas, los minutos y los segundos para que Moreno se vaya. Es decir, ya mismo se termina el gobierno de Moreno y la gente tiene mucha esperanza en el proceso electoral, porque quizás a través de un nuevo gobierno... Que se maneje con transparencia. Que se maneje con transparencia, que se maneje con honestidad, alejado de la corrupción, quizás y sobre todo con conocimiento de lo público, que sepa administrar. Ojalá podamos nuevamente recuperar la esperanza, recuperar el empleo, recuperar la salud que tanto se ha deteriorado, recuperar, sobre todo aquí hay algunos cantones a los cuales se les ha quitado, por ejemplo, las direcciones zonales o las direcciones distritales. Antes teníamos un distrito de salud en Camilo Ponce Enríquez, un distrito de salud en Navón, por ejemplo. Hoy este gobierno nos quitó. Nosotros con la Revolución Ciudadana precisamente dejamos esa serie de distritos. ¿Para qué? Para garantizar la atención de la salud a los ciudadanos. Hoy todos los distritos están concentrados en Santa Isabel. Lo mismo en educación. Resulta que a los maestros les han reducido su salario. Increíblemente en el Ecuador, luego de que la Revolución Ciudadana logró en muchos de los casos incluso hasta duplicar el salario cuando nosotros recibimos el gobierno en el 2007, al 2017 un maestro, el que recién ingresaba al magisterio, no ganaba menos de $800. Es decir, todo eso logramos en esos 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces, lo que nosotros necesitamos ante las perspectivas electorales es un gobierno que pueda recuperar la salud, que pueda recuperar el ingreso de los ciudadanos, los que perdieron el empleo, que pueda recuperar el empleo, que pueda recuperar la educación. Nosotros sabemos cómo hacerlo, hemos tenido 10 años de experiencia en la Revolución Ciudadana y por lo tanto tenemos los insumos, tenemos la experiencia como para poder volverlo a hacer. Y yo creo que los ciudadanos ante la pregunta del escenario electoral, yo insisto, hay dos opciones. O continuamos con este gobierno de Moreno, Nebot y Lasso, 4 años más, de lo mismo, de lo que hemos vivido estos últimos 3, o regresamos a un gobierno progresista con Andrés Arauz y con Carlos Rabascal. No hay más opciones electorales y yo creo que los ciudadanos antes de ir a votar, Steven, ¿sabes lo que van a hacer? Los que nos están escuchando. Antes de ir a votar, van a abrir su refrigerador, abrir la alacena, ese baulito en el cual tenemos la comida, y antes de ir a votar van a abrir y van a ver lo que tienen ahora y lo que tenían antes con la Revolución Ciudadana, y ahí van a ir a votar. Y de seguro, yo entiendo que la gente optará en su gran mayoría por el binomio de la esperanza, del futuro, de Andrés Arauz, de Centro Democrático, de la lista 1. Exacto, se intenta que los ciudadanos tengan una vida digna. También se nos manifestó anteriormente usted que en cuanto a los salarios que estaban disminuyendo, demasiado desempleo. Incluso hace un tiempo hubo una marcha de los profesores en la ciudad de Cuenca, en diferentes partes también, los cuales pues manifestaban que querían que se les pague porque ya era cerca de 2 meses que no se les cancelaba. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Gracias, Steven. Mire, yo vengo mi padre fue un maestro, profesor, fue mi profesor en el Colegio Benigno Malo de Cuenca, un colegio fiscal. Y yo recuerdo esas duras épocas, en la época de los 90, ahí 1991, 92, yo también salía a las calles a protestar en aquellas épocas. ¿Sabes por qué era? Porque en esas épocas a mi padre no le pagaban 2 o 3 meses de su sueldo. Quizás esto ya la gente no se acuerda, al menos los jóvenes como tú, Steven, no te vas a acordar, pero yo sí me acuerdo. Esa era la década de los 90, en el cual nuestros padres no les pagaban en 2 o 3 meses. Yo recuerdo que abrías el refrigerador y ya no tenías que comer. Ese mismo gobierno ha regresado, o mejor dicho, nosotros hemos regresado o hemos retrocedido 20 años. Hemos retrocedido a la década de los 90, en el cual
la economía se manejaba así. Era normalmente que la educación tenías 1 o 2 paros al año. Nosotros los estudiantes salíamos a protestar. Y eso ya no lo habíamos visto, al menos en los 10 años de Rafael Correa o de la Revolución Ciudadana, yo ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo ver a los jóvenes saliendo a protestar, a los maestros impagos por su salario, a los maestros que les reducían su sueldo. Yo no recuerdo eso. Y precisamente llega el gobierno de Moreno, Nebot y Lasso, y hoy nuevamente volvemos a tener lo mismo que teníamos en la década de los 90. Entonces sí nos tiene que llamar la atención lo que estamos viviendo. Nosotros desde la Asamblea hemos estado vigilantes, precisamente, y yo, de manera personal, particular, con mi bancada de la Revolución Ciudadana, le he puesto un juicio político al ex ministro de Finanzas, al señor Richard Martínez, que se acabó de ir de este gobierno. Y precisamente se fue para no enfrentar el juicio político que yo le planteé. ¿Para qué? Para que responda por qué no les ha pagado las asignaciones a los municipios, al municipio de Santa Isabel, de San Fernando, de Girón, de Oña, de Navón. ¿Por qué no les entrega esa plata? ¿Por qué no les entrega a tiempo los recursos a los maestros, a los trabajadores de la salud? ¿Por qué no hay insumos en los hospitales? ¿Y sabes por qué? Porque resulta que él cogió toda la plata que tenía en la caja fiscal, es decir, en la caja del Estado, y pagó la deuda. Prefirió pagar la deuda antes que priorizar la vida de los ecuatorianos en medio de una pandemia y dejó que la gente se muera en los hospitales. Por eso le estoy llevando a juicio político a Richard Martínez. Y no me voy a ir de la legislatura sin que ese juicio político se tramite. Así el señor ya no esté. Pero la gente tiene que saber que aquí con el Ecuador no se juega con los intereses de los ciudadanos y sobre todo con la vida de los ciudadanos. La vida de los ciudadanos no tiene precio, no se puede comprar en la esquina. Ellos prefirieron pagar $2.000 millones de la deuda anticipadamente, inclusive la deuda que se vencía en el 2021, 2022 la pagaron anticipado, en vez de utilizar esos recursos para poder invertir en salud, en educación, en pagar a nuestros maestros, a nuestros médicos, a los gobiernos locales. Por eso le estamos llevando a juicio político. Exacto. Y ahora creo que se viene ya la pregunta del millón, con la cual estaríamos finalizando la pregunta. Creo que es de gran interés, de gran relevancia para todo el público, toda la audiencia de la 95.7 y las diferentes personas que estén viendo tal vez mediante compartidos y tal. En caso de ustedes llegar a ganar, ¿cuál sería la agenda de trabajo? ¿Cuál serían sus objetivos principales? ¿Cómo empezarían? Eso quisiera que nos comente. Gracias, Steven. Miren, y gracias a Radio Atenas, a Guillermo, siempre nos ha abierto los micrófonos. Guillermo incluso puede ser crítico de algunas cosas, pero también reconoce los logros de la Revolución Ciudadana. Y le agradezco a Radio Atenas por darnos este espacio. Hay una sola forma de poder recuperar el futuro, la esperanza, el tiempo perdido. Y es a través del proceso electoral. Es decir, si los ciudadanos votan bien en el 2021, vamos a tener un nuevo gobierno. Un gobierno en el cual ojalá esté un economista como Andrés Arauz al frente, que nos permita, lo primero, tratar de recuperar la economía, porque la economía es uno de los principales motores que puede generar un régimen de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos recuperar el ingreso de los ciudadanos, es decir, si aquella gente que ahora recibe el 70% de su sueldo, hay que volverle a pagar el 100% de su sueldo. ¿Por qué? Porque eso reactiva el consumo. Si la gente tiene más plata en su bolsillo, demanda más cosas, compra más. Si la gente compra más, se reactiva la producción. Si se reactiva la producción, se reactiva el empleo. Entonces hay una cadena detrás. Por eso es torpe lo que hizo el gobierno de Moreno, el señor Martínez, el señor Lasso, cuando dicen que hay que reducir el ingreso de los ciudadanos, hay que reducir los salarios. ¿Cómo puedes reducir los salarios? Si es que tú reduces el salario, la gente tiene menos plata en su bolsillo, demanda menos cosas, por lo tanto cae la producción y cae el empleo. Hay que lograr generar una reactivación virtuosa de la economía, es decir, se recupera el ingreso, se recupera el salario, se recupera la producción, se recupera el empleo. Entonces hay que inyectar dinero a la economía, no sacarlo. Yo creo que esas son unas reglas macroeconómicas que hay que implementarlo. Hay que proteger la producción nacional. Para proteger la producción nacional se necesita revisar el sector externo de la economía. Hay mucha gente que está sacando sus dólares. Los bancos están sacando gran parte o una parte de su patrimonio a otros países, a paraísos fiscales. Tienen empresas offshore.
Hay que traer esa plata al Ecuador para que se invierta aquí en el Ecuador. Hay que reactivar la producción y hay que generar encadenamientos productivos. Santa Isabel es un cantón altamente productivo, cebolla, tomate, pimiento, pepino, es decir, todos esos sectores de la economía que son sectores virtuosos, hay que darles un encadenamiento productivo. Ahorita necesitan línea de crédito, crédito blando. Yo le planteé al compañero Andrés Arauz, antes de ayer que tuvimos una reunión, que podamos retomar el crédito 555. Ese crédito 555 ya lo hicimos con Correa y con la Revolución Ciudadana, $5.000 a 5 años al 5%. Hay que retomar, ¿para qué? Para que darles ese incentivo a nuestros productores y que puedan nuevamente retomar los procesos productivos. Pero no nos sirve de nada si no están encadenados, hay que generar un encadenamiento. Esa producción que sale de Santa Isabel, de estos cantones, tiene que ir hacia un modelo de producción adicional en el cual le dé una serie de atributos a los productos y buscar los mercados en el cual los productores puedan ir directamente, ojalá, hacia los diferentes sectores de consumidores. Y para eso funciona el Estado, para eso tiene que funcionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, hay una serie de elementos que pueden convertirse en círculos virtuosos que nos permitan recuperar la economía. Recuperamos la economía, recuperamos el empleo. Y luego de eso hay que recuperar la institucionalidad, porque hoy la gente no cree en la Asamblea, no cree en el Estado, no cree en el gobierno, apenas el 8% cree en Moreno, el 2% cree en la Asamblea, entonces hay que recuperar ese Estado, el 20% cree en la justicia. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Hay que recuperar la institucionalidad, pero sobre todo hay que recuperar el amor propio de sentirnos orgullosos de los ecuatorianos. Que no sea nunca más una cabeza de un ciudadano que le degollaron en las cárceles la imagen que se difunda a nivel internacional, sino que sea la imagen del Ecuador como el país pionero en carreteras, como lo fue con la Revolución Ciudadana, como que sea ese Ecuador orgulloso de sus becarios que están especializándose o de haber sacado a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Que esas sean las noticias que se lean a nivel internacional, no la noticia de que le degollaron a un ciudadano en un centro de rehabilitación, en una cárcel. Entonces, quizás ese es uno de los elementos importantes. Y finalizo, estimado Steven, creo que también hay una corresponsabilidad de los ecuatorianos, por eso estamos construyendo el Plan de Gobierno 3.0 con Andrés Arauz, y la corresponsabilidad de los ecuatorianos tiene que ver también en tener unos hábitos inclusive de consumo de lo nuestro. Si vos vas a un almacén y prefieres comprar la industria nacional o lo extranjero, hay que preferir comprar la industria nacional porque detrás de esa prenda que se esté elaborando, de esa camisa, de ese pantalón, de esos zapatos, está una serie de mano de obra que se está dando trabajo, que se está dando empleo. Entonces hay que también tener una política nacionalista de consumo. Yo creo que eso es importante también irlo fomentando desde el Estado. Son algunas de las ideas que tenemos para poder recuperar el futuro, recuperar la esperanza, el tiempo perdido, y ojalá lo podamos hacer con Andrés Arauz. Exacto, y así nomás esperemos, como dice, en caso de ganar se pueda realizar todo esto y no quede una simple promesa. De esta manera estamos finalizando, queridos amigos, la entrevista. Agradecerle muchísimo al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, o J. Lloret, como le dicen, exacto, J. Gracias. Popularmente conocido así. Entonces, agradecerle inmensamente por haber estado aquí en las cabinas. Un verdadero gusto y esperamos que sigan con sus propuestas y que sigan realizando las debidas gestiones para que puedan avanzar. De esta manera finalizamos. Muchísimas gracias a la sintonía.